Hola compañeros y profesor, el día de hoy mi compañera Nicole Díaz y yo, Mariana Álvarez, continuamos con el reto grupal. Para esta ocasión decidimos elegir este artículo, A Novel Multivariate Time Series Prediction of Crucial Water Quality Parameters with Long Short Term Memory, LSTM Networks. Esto significa una novedosa predicción de series temporales multivariadas de parámetros cruciales de calidad del agua con redes de memoria a largo y corto plazo, LSTM. Este artículo es obtenido de la base de datos Science Direct, específicamente de la revista Journal of Contaminant Hydrology. Acá tenemos los nombres de los autores. Bueno, en esta investigación vamos a hablar sobre la predicción de la calidad del agua en el río Shaoqing, utilizando redes neuronales LSTM, que son un tipo de inteligencia artificial. Bueno, como sabemos, la calidad del agua es muy importante porque refleja el estado de salud del medio ambiente y afecta tanto a personas como a los ecosistemas. Actualmente, problemas como el cambio climático y la contaminación causada por la actividad humana han deteriorado mucho los recursos hídricos. Y de hecho, gran parte de las aguas residuales, industriales y domésticas son vertidas sin tratamiento adecuado. Cabe mencionar que los métodos tradicionales para monitorear la calidad del agua, por lo general, son costosos, lentos y difíciles de aplicar continuamente. Así que por esta razón, la investigación se propone utilizar inteligencia artificial y aprendizaje profundo para crear modelos que permitan predecir la calidad del agua de manera rápida y precisa. Bueno, para hablar sobre la metodología que utilizaron en esta investigación, eh, se basó en 5 etapas principales que permitió pasar desde datos sin procesar a un modelo capaz de predecir la calidad del agua con alta precisión. Entonces, la primera etapa fue la evaluación del estado del agua. Así que los investigadores seleccionaron 5 parámetros importantes. Seleccionaron el nitrógeno total, el fósforo total, oxígeno disuelto, nitrógeno amoniacal y el índice de permanganato. Estos indicadores ayudan a medir el nivel de contaminación del río. Bueno, después se calculó el índice de calidad del agua, conocido como WQI. Este índice reúne todos los parámetros en un solo valor para representar el estado general del agua. Lo primero es que cada valor medido se comparó con el estándar nacional permitido y luego se obtuvo un índice individual para cada contaminante. Finalmente se calculó un promedio general. También se utilizó una medida llamada tasa de participación OQI. Esta métrica permitió identificar qué contaminante aportaba más al deterioro del río y cuál era más crítico. Bueno, la segunda etapa fue el análisis de tendencias de Mann-Kendall. Bueno, este es un método estadístico que sirve para analizar cómo cambia la contaminación con el tiempo. Una ventaja de este método es que no necesita que los datos sigan una distribución normal, lo cual es ideal porque los datos ambientales suelen ser irregulares. Así que con este análisis, a partir de este modelo, se determinó si la contaminación estaba aumentando o disminuyendo entre los años 2018 y 2021. Bueno, en la tercera etapa fue un análisis de correlación de Spearman. Aquí los investigadores estudiaron cómo los factores climáticos influyen en la calidad del agua. Para eso recopilaron datos como precipitación, temperatura, humedad, velocidad del viento y horas del sol. Luego aplicaron el coeficiente de Spearman para medir qué tan fuerte era la relación entre estas variables climáticas y con los contaminantes del agua. Los factores que mostraron una correlación fuerte, mayor o igual a 0.5, fueron seleccionados como variables de entradas para el modelo de predicción.
Ahora vamos a hablar sobre la cuarta etapa de esta metodología, la cual fue el desarrollo y la arquitectura del modelo LSTM. Bueno, esta es la parte más importante de la investigación. Para entenderlo, podemos imaginar que los investigadores construyeron, por así decirlo, un cerebro digital, el cual es capaz de recordar información del pasado para predecir qué puede pasar en el futuro. Recordemos que LSTM significa larga memoria a corto plazo. Entonces, este modelo fue elegido porque trabaja muy bien con datos que cambian a lo largo del tiempo. Ideal como para datos como la calidad del agua. Las redes tradicionales suelen olvidar información antigua cuando la secuencia de datos es muy larga, pero las redes LSTM solucionan ese problema porque tienen celdas de memoria. Bueno, estas celdas funcionan como un pequeño espacio donde la red guarda información importante, además tienen compuertas que funcionan como válvulas. Estas compuertas deciden qué información se debe guardar, cuál se puede olvidar y cuál se utiliza para hacer las predicciones. Bueno, gracias a esto, el modelo puede identificar patrones históricos y aprender cómo cambia la contaminación con el tiempo. Bueno, antes de entrenar el modelo, los investigadores tuvieron que preparar los datos. Así que lo primero que realizaron fue una normalización. Esto significa que ajustaron todas las variables a una escala similar para que ninguna tuviera más importancia que otra, solo por tener números más grandes. Un ejemplo es que la temperatura y el nitrógeno usan unidades diferentes, entonces debían equilibrarse matemáticamente. Además, utilizaron una técnica llamada ventana deslizante. Con esta técnica, el modelo aprende relaciones entre datos consecutivos. Es como decirle a la inteligencia artificial que si el agua estuvo así ayer y hoy, probablemente mañana se comportará también de esta manera. Bueno, luego los datos se dividieron en dos grupos. El 70% se utilizó para entrenar la red y el 30% restante se dejó para comprobar si el modelo realmente aprendió o simplemente memorizó los datos. Después se construyó la arquitectura interna del modelo. La primera está la capa de entrada donde ingresan 9 características diferentes relacionadas con el clima y la calidad del agua. Luego está la capa oculta, que es el motor principal del modelo LSTM. En esta capa se utilizó una función llamada ReLU, que ayuda al modelo a aprender relaciones complejas entre las variables. Bueno, también se agregó una capa llamada Dropout con un valor de 0.001. Esta tapa funciona como un filtro de seguridad. Funciona como un filtro de seguridad que evita el sobreajuste. Es decir, que hace que el modelo, el cual quiere decir que el modelo solo memorice los datos de entrenamiento y falle cuando aparezcan datos nuevos. Esto es lo que evita esta capa. Bueno, y finalmente tenemos la capa de salida, que es la encargada de entregar la predicción final. Es decir, por ejemplo, el nivel de contaminación o el índice de calidad del agua, que es el valor que estamos esperando como resultado. Bueno, ya como último está la quinta etapa, que para mejorar el aprendizaje del modelo, los investigadores utilizaron dos herramientas importantes. La primera herramienta fue el optimizador de datos. Este algoritmo ajusta continuamente el modelo para corregir errores y mejorar las predicciones. La segunda herramienta fue la función de pérdida Mayer o error absoluto medio. Esta función mide qué tan lejos está la predicción del valor real. El objetivo del entrenamiento es que ese error sea lo más pequeño posible. Bueno, en conclusión, tenemos que
el modelo LSTM no es solamente un programa común, sino que es un sistema diseñado para recordar patrones históricos, analizar cambios en el tiempo y filtrar información innecesaria para generar predicciones precisas sobre la calidad del agua del río en este caso. Como resultados, tenemos el estado de contaminación. El análisis WQI reveló que solo la estación de Mullis-Wang presentaba contaminación leve, mientras que las otras 6 estaciones sufrían contaminación severa, y el nitrógeno total se identificó como el contaminante más crítico de toda la cuenca. Bueno, para el desempeño, bueno, como segundo resultado tenemos el desempeño del modelo. El modelo LSTM mostró una predicción sobresaliente, el coeficiente de terminación R cuadrado, para el nitrógeno total un 0,82 y para el oxígeno disuelto un 0,86. También tenemos la precisión del WQI, la predicción del índice general, más del 75% de los errores de predicción se mantuvieron en un rango mínimo de 0 a 0,15, lo que muestra una alta fiabilidad para alertas tempranas. Bueno, y como conclusión tenemos superioridad técnica al modelo LSTM, pero al modelo bosque aleatorio Random Forest y al modelo ARMA, debido a su capacidad única para considerar el orden temporal de los datos durante el entrenamiento. Y lo último tenemos es implicaciones prácticas. Este modelo representa una solución de bajo costo y alta eficiencia para regiones con capacidad de monitoreo limitadas, permitiendo optimizar recursos y promover el desarrollo sostenible. Muchas gracias a todos y a todas.